Vamos a calcular la sombra que produce un cono apoyado en una de sus generatrices. Sería algo así, el cono está apoyado en una generatriz. Y entonces proyecta su sombra aquí, pues la que sea. Vamos a calcular la sombra de esa figura. Entonces el dato que nos dan nos dicen que forma 30 grados, dos generatrices del contorno en el alzado, y que la base tiene de diámetro 5 centímetros. Bueno, entonces dibujamos los 30 centímetros que los podemos coger con el cartabón, 30 grados. Por este punto hacemos la bisectriz que divide el ángulo en dos partes iguales. Hacemos aquí una perpendicular y cogemos los 5 centímetros. Hacemos una paralela a esta línea, y tenemos aquí ya en el corte con las dos generatrices del contorno el diámetro de la base, que es 5. Entonces tenemos ya el cono dibujado. Se apoya en una generatriz, entonces consideramos esta línea como línea de tierra. Giramos la figura y tenemos ya que esta figura se proyecta en planta. Hacemos, por ejemplo, por aquí una paralela a la línea de tierra. Vamos a colocarlo en una posición favorable a nosotros, el diámetro 5. Cogemos ese diámetro, lo colocamos aquí también centrado, la misma medida, y hacemos el cuadrilátero. Bajamos este punto. Aquí tenemos el rectángulo que por el punto medio pasa el eje mayor de la elipse, que vale 5. Hacemos una elipse por esos 4 puntos. Y desde este vértice hacemos las tangentes a la elipse. Y ahora se pide calcular la sombra de esto. Cogemos un punto de luz, vamos a ponerlo por ejemplo aquí, con la altura que le queramos dar, por ejemplo esta. Entonces vamos a calcular la sombra de estos 4 puntos correspondientes a los ejes. Entonces como se apoya en el suelo, ya es el mismo. Tenemos la sombra de esto. Podemos calcular incluso el cuadrilátero donde inscribir la elipse para ser más precisos. Entonces es la sombra de este punto. Nos va a quedar aquí. Y aquí tenemos la sombra de ese punto. Bueno, queda alineado con esto. Así es mucho más fácil, queda así. Vamos a ponerlo mejor aquí para que no sea un caso particular. Entonces tenemos la sombra de ese punto. Del punto A es a su 1, a su 2 es este. La sombra de este punto, como se apoya en el suelo, es el mismo, o sea que la sombra de ese segmento, de este segmento, será este. Ahora la sombra de este punto, que coincide a su 2 con B su 2, B su 1, pues lo mismo, alineamos con este, va a quedar fuera de... Y la sombra de esto va a ser una línea vertical. La sombra de este segmento sería el mismo si esto fuera un rectángulo opaco, y por tanto la sombra de este segmento será esto. Y la sombra de esto, pues si alineamos esto con esto, pues nos va a traer aquí al punto medio. O sea, el punto su sombra, alineando con esto, pues será el punto medio. Bueno, lo mismo, por el suelo, por aquí, hacemos esto. Y entonces la sombra de esto, para verlo, sería esto. Bajamos por aquí, una vertical que si alineamos con esto, pues correspondería a esto. Bueno, tenemos ya entonces los ejes por donde pasa la elipse. Como sabemos, la elipse es una figura que tiene siempre, aunque se deforme el cuadrilátero donde está, que entra tangente por estos 4 puntos, se cierra.
Bueno, una vez ya que tenemos la elipse, vamos eso sí a marcar bien lo que es la elipse del cono para que quede bien claro la recta perpendicular al eje de revolución del cono, que es en realidad el alzado de la base, y las dos tangentes o generatrices correspondientes al contorno. Bueno, tenemos entonces la elipse, que es la sombra de esta circunferencia. Entonces, alineando esto con el vértice, ya que el vértice está en el suelo, su sombra es el mismo. Entonces, la sombra de esta línea es esta, y de esta será esta. Por tanto, en los puntos de tangencia, si los alineamos con el punto de luz, que es este, pues tenemos realmente el punto donde se separa la luz de la sombra. Y lo mismo aquí, alineando esto con esto, tendríamos aquí exactamente donde se separa la luz de la sombra. Entonces estos puntos los subo aquí arriba, y este punto vemos que queda un poco por debajo de este aquí, o sea que quedará por aquí. Eso quiere decir que esto sería la sombra, la línea separatriz entre luz y sombra. Por tanto, la sombra de la figura vendría esto. Si lógicamente la generatriz es tangente a la curva, en ese punto es donde, a partir de la generatriz hacia abajo, es donde va a haber sombra, o sea que la sombra será esto, y aquí será esto. Entonces, la cara esta queda detrás de la luz, por tanto queda también en sombra. Y luego aquí tendríamos esto como sombra. Y por último vamos a sombrear la del suelo. La del suelo viene desde aquí, o sea, todo por aquí, hasta el contorno de la elipse. O sea, sería esto, hasta el vértice. Desde el vértice, o sea, viene este fragmento por aquí, y por aquí atrás, ahí es donde es tangente, y lo mismo aquí, donde es tangente, y luego la elipse. Esa sería la zona de sombra. O sea que vendría, ahí se nos perdió un poco la mancha, vendría la tangente a la elipse por aquí, y aquí saldría del vértice hasta aquí, hasta que entraría tangente aquí a la elipse. Esa sería la sombra. A partir de aquí ya sería una línea recta todo. Tendríamos así la sombra arrojada sobre el suelo, desde aquí hacia atrás, que no se confunda eso que queda manchado, y por aquí por debajo hasta allá, y luego por debajo quedaría todo azul desde aquí hasta aquí, y este punto habría que subirlo también, quedaría ligeramente aquí más abajo, iría la sombra hasta aquí por detrás. El ejercicio entonces quedaría completo. No hay que olvidar que el procedimiento consiste siempre en alinear cada punto aquí y proyectarlo abajo, al hacer su correspondiente con este. O sea, alineando este con este, y este con este, donde corta, bajar, y ahí está la sombra de este punto.